Cuanto más lo persigues, más huye. Cuanto más tratas de parecer seguro, más se nota la inseguridad. Cuanto más intentas que alguien te quiera, más los alejas. Cuanto más hablas para que te entiendan, menos conectas. Cuanto más peleas para demostrar tu valor, más lo rebajas. ¿Lo has notado? ¿Esa sensación de que en ciertas áreas de la vida hacer más produce menos? ¿De que cuanto más fuerza pones, más resistencia encuentras? ¿De que hay veces en que el camino más directo hacia algo es exactamente el contrario del que el instinto dice que tomes? Los maestros budistas lo llamaron el movimiento inverso. La observación de que hay una familia entera de situaciones en la vida donde el mecanismo funciona al revés de lo que parece lógico. Donde lo que intuitivamente haces para conseguir algo es exactamente lo que lo aleja. Y donde hacer lo opuesto, aunque vaya contra el instinto, produce lo que buscabas. No es magia, es la comprensión profunda de cómo funciona la energía humana. ¿Qué transmite la desesperación? ¿Qué transmite la calma? ¿Qué produce la necesidad? ¿Qué produce la confianza? ¿Qué aleja la persecución? ¿Qué atrae el desapego? Buda lo estudió durante siglos y lo enseñó con una claridad que sigue siendo completamente vigente hoy, porque la naturaleza humana no ha cambiado, y los mecanismos que la gobiernan tampoco. Hoy vamos a explorar 7 inversiones budistas, 7 áreas de la vida donde hacer lo opuesto de lo que el instinto dice produce exactamente lo que el instinto buscaba. Cada una tiene una lógica, una práctica, y si le das una oportunidad real, un resultado que puedes verificar tú mismo. Y al final del vídeo hay algo concreto que quiero pedirte que hagas durante los próximos 7 días. Vamos. Empieza con la más universal. Piensa en alguien a quien hayas buscado con urgencia en algún momento de tu vida. Una relación que querías que funcionara. Una persona cuya atención necesitabas. Y recuerda cómo actuabas desde esa urgencia. Más mensajes, más disponibilidad, más esfuerzo por impresionar, más adaptación de tu propia persona a lo que creías que esa alguien quería ver. Más tú intentando ser lo que creías que necesitaba ser para que se quedara. ¿Funcionó? Casi nunca. Y cuando sí funcionó temporalmente, lo que se quedó no era una conexión real. Era una dinámica donde uno de los dos se aferraba y el otro toleraba ese aferramiento con mayor o menor comodidad. La paradoja que Buda identificó es esta. La necesidad de amor produce una energía que el amor genuino no puede habitar. El amor, en su forma más real, no se siente atraído por la desesperación. Se siente atraído por algo que ya está completo. Por alguien que no necesita ser completado, sino elegir. Y mientras tú estás en modo necesidad, estás señalando exactamente lo contrario. Que te falta algo que esa persona tiene que darte para que estés bien. La inversión es esta. En lugar de buscar ser amado, conviértete en alguien que se ama genuinamente a sí mismo. No como estrategia de seducción, porque es lo correcto, porque mereces esa base interna independientemente de lo que produzca hacia afuera. Y cuando esa base existe, cuando ya no necesitas a alguien para estar bien, lo que transmites cambia por completo. Ya no transmites necesidad, transmites presencia. Y la presencia, a diferencia de la necesidad, atrae. Buda no enseñó esto como estrategia de conquista. Lo enseñó como la forma más honesta de vivir. Porque cuando no necesitas a alguien para estar bien, estás disponible para quererlo de verdad, en lugar de solo necesitarlo. Y querer sin necesitar es completamente diferente. Es la diferencia entre una relación construida sobre el miedo a quedarse solo
y una construida sobre la elección genuina de compartir lo que cada uno tiene. Buda no enseñó esto como estrategia de seducción. Lo enseñó como la forma más honesta de relacionarse. Porque cuando no necesitas a alguien para estar bien, estás disponible para quererlo de verdad, en lugar de solo necesitarlo. Y querer sin necesitar es completamente diferente al amor que esconde miedo a quedarse solo. La inversión es esta. Deja de buscar ser amado. Empieza a estar tan bien contigo mismo que el amor que llegue sea un extra, no una condición. Hay personas que viven en modo demostración permanente. Cada conversación es una oportunidad de señalar lo que saben, lo que han conseguido, lo que valen. Cada crítica es una amenaza que hay que responder. Cada comparación es una competición que hay que ganar. Toda la energía puesta en un objetivo, que los demás entiendan cuánto valen. Y el efecto es exactamente el contrario del buscado. Porque el que necesita demostrar constantemente su valor está señalando, sin decirlo, que él mismo no está seguro de tenerlo. Que necesita la confirmación externa porque la interna no es suficiente. Y esa inseguridad, aunque esté envuelta en logros y en argumentos, se percibe. La gente no la nombra necesariamente, pero la siente. Buda enseñó que la dignidad real no se demuestra, se irradia, y se irradia desde un lugar completamente diferente al de la demostración, desde la tranquilidad de quien sabe lo que vale, y no necesita que nadie más lo confirme para estar seguro de ello. Ese tipo de seguridad no habla de sus logros a la primera oportunidad. No responde a cada crítica con una defensa elaborada. No compara, simplemente está. Y la calma que emana de ese estar dice más sobre su valor que cualquier currículum podría decir. La inversión aquí es dejar de argumentar tu valor y empezar a vivir desde él. No decir menos, sino necesitar que te entiendan menos. Porque cuando dejas de necesitar que los demás entiendan cuánto vales, cuando ya lo sabes tú con suficiente solidez para no requerir su confirmación, lo que proyectas hacia afuera cambia de calidad. Y esa calidad es la que produce el respeto genuino que la demostración nunca puede producir. Los maestros budistas observaron que las personas con verdadera autoridad interior raramente sienten la necesidad de afirmarla en voz alta. La autoridad real no anuncia su presencia, se percibe antes de que abra la boca. No porque haga algo especial, sino porque no hace lo que hacen los que no la tienen. No necesita confirmación constante. La inversión asume tu valor en silencio. Lo que demuestras constantemente levanta sospechas. Lo que simplemente eres convence. Esta inversión es la que más controla a las personas que más se esfuerzan por controlar todo. Y es la más difícil de aceptar precisamente por eso. El control es la respuesta del miedo. Cuando tienes miedo de que algo salga mal, controlas. Cuando tienes miedo de perder algo importante, controlas. Cuando la incertidumbre es intolerable, controlas. Y en pequeñas dosis el control funciona. Planificar, preparar, anticipar problemas, tomar decisiones con cuidado. Eso es control útil. Pero hay un punto donde el control deja de servir y empieza a destruir. Cuando la necesidad de controlar el resultado contamina el proceso. Cuando la tensión de querer que algo salga exactamente de una forma específica se filtra en cómo actúas y en lo que transmites. Cuando la rigidez de necesitar el resultado te hace perder la flexibilidad de ver las oportunidades que llegan en formas que no esperabas. Buda observó que los mejores resultados ocurren cuando la acción es plena y el apego al resultado
es mínimo. Cuando pones todo lo que tienes en lo que haces ahora y luego sueltas cómo tiene que llegar lo que quieres conseguir. Como el arquero que apunta con toda la precisión disponible y luego suelta la flecha sin intentar guiarla con la mano. La guía que importa es la de la preparación, la del momento de soltar. El control sobra. La inversión. Prepara con todo lo que tienes. Actúa con toda la presencia disponible. Y luego abre las manos. No porque el resultado no importe, sino porque el apego al resultado, después de haber actuado, no lo mejora. Solo añade tensión a lo que ya salió. La inversión. Haz tu parte completamente. Suelta el resultado completamente. El primero está en tus manos, el segundo no. Si hasta aquí estás viendo algo que reconoces en tu propia vida, dale un me gusta a este vídeo y suscríbete. Hay más enseñanzas así esperándote. Seguimos. Esta inversión tiene una expresión muy concreta y muy cotidiana. La persona que cede lo que no debería ceder para que los demás la traten bien, que acepta condiciones que no merece con la esperanza de que con el tiempo la tratarán diferente, que aguanta lo que no debería aguantar porque tiene miedo de que si pone un límite perderá la aprobación que necesita. Y lo que esa estrategia produce es exactamente lo contrario. El respeto de los demás no crece cuando te haces más fácil de ignorar. Crece cuando los demás perciben que hay algo en ti que no puede ser ignorado. Una solidez, una claridad sobre lo que aceptas y lo que no. Un centro que no cede aunque haya presión. Buda enseñó esto con el concepto de la dignidad innata, que cada ser tiene un valor que no depende de que nadie lo reconozca, y que el trabajo no es convencer a los demás de que ese valor existe, es vivirlo uno mismo, en las decisiones pequeñas, en lo que permites y lo que no, en cómo te hablas a ti mismo cuando nadie mira, en cómo reaccionas cuando te faltan al respeto. La persona que se respeta a sí misma no necesita anunciar ese respeto, lo proyecta, lo emana. Y los demás, que siempre leen más de lo que creen leer, lo perciben antes de que esa persona haya dicho una sola palabra. El respeto se aprende de quien lo tiene, no de quien lo pide. La inversión concreta, en lugar de buscar señales de que los demás te respetan, hazte la pregunta: ¿cómo me estoy tratando a mí mismo en este momento? Porque la calidad de cómo te tratas a ti mismo es el techo del respeto que puedes recibir. Y elevar ese techo empieza siempre desde dentro, nunca desde fuera. Buda lo formuló como la consecuencia natural de vivir desde la dignidad propia. Cuando tratas tus decisiones, tu tiempo y tu energía como algo valioso, los demás aprenden a hacerlo también. No porque hayas pedido que lo hagan, porque lo modelaste. Y los seres humanos, de forma instintiva, aprenden el precio que tiene algo, observando cómo lo trata quien lo posee. La inversión, el respeto que buscas de los demás, empieza en el que te das a ti mismo, no al revés. Esta es la inversión que más contradice el sentido común moderno, que dice que hay que proyectar confianza, mostrar seguridad, no dejar ver las dudas. Y hay algo de verdad en eso, hasta cierto punto. Una persona que duda de todo públicamente y que no puede tomar una decisión sin necesitar que otros la validen, no genera confianza. Pero hay una diferencia enorme entre la inseguridad que paraliza y la vulnerabilidad que humaniza. Cuando alguien intenta aparecer seguro de cosas sobre las que no lo está, pasa algo muy concreto. La discrepancia entre lo que dice y lo que realmente transmite crea una señal de ruido.
La gente no siempre puede articular qué es lo que no encaja, pero lo siente. Hay algo forzado. Hay una tensión entre la imagen proyectada y la realidad percibida. Y esa tensión genera desconfianza, no confianza. Lo contrario ocurre cuando alguien puede decir no sé con genuinidad, o me equivoqué con claridad, o eso me afectó con honestidad. Esa capacidad de reconocer lo que es, sin necesitar protegerlo, produce algo que la seguridad performativa nunca puede producir: la sensación de que esa persona dice la verdad. Y la persona que dice la verdad sobre sí misma, incluso cuando esa verdad la hace vulnerable, genera un tipo de confianza que ninguna performance puede imitar. Buda enseñó que la honestidad, incluyendo la honestidad sobre las propias limitaciones, es una de las formas más directas de generar conexión genuina. Porque la conexión no ocurre entre imágenes, ocurre entre personas reales. Y la persona real solo aparece cuando la imagen se baja un poco. Y hay una práctica muy concreta para entrenar esto. La próxima vez que no sepas algo en una conversación, en lugar de improvisar una respuesta que suene bien, di simplemente «no lo sé». O la próxima vez que hayas cometido un error, en lugar de elaborar una defensa o una justificación, di «me equivoqué». Observa lo que produce en quienes te escuchan. Casi siempre es lo contrario de lo que el instinto de protección esperaba. No pérdida de credibilidad, aumento de confianza. La inversión deja de aparentar lo que no eres. Lo que muestras de más levanta sospechas. Lo que admites con honestidad conecta. La felicidad tiene fama de escapista. Cuanto más directamente la persigues, más parece que se adelanta. Y la razón es muy concreta. La felicidad no es un destino al que se llega. Es un estado que emerge cuando ciertas condiciones interiores están presentes, y perseguirla directamente no crea esas condiciones, las destruye. La persona que persigue la felicidad activamente suele hacerlo desde un estado de no ser feliz. Y ese estado de no felicidad contamina cada paso del camino. Busca la experiencia que la haga feliz, la consigue, y el estado de no felicidad sigue ahí porque no era la experiencia lo que lo producía. Busca la relación que la haga feliz, la encuentra, y el estado de no felicidad sigue porque no era la relación. Buda no enseñó a perseguir la felicidad. Enseñó a cultivar las condiciones desde las que la felicidad emerge naturalmente: la calma, la presencia, la generosidad, el desapego, la compasión. Cuando esas cualidades se cultivan de forma consistente, no como medio para conseguir la felicidad, sino como fines en sí mismos, la felicidad aparece como consecuencia, no como un estado permanente e inmóvil, como una cualidad de fondo que permanece aunque las circunstancias cambien. La inversión es esta. En lugar de preguntarte ¿qué necesito para ser feliz?, pregúntate qué condiciones interiores me faltan cultivar. No qué necesito conseguir del mundo externo. ¿Qué necesito desarrollar desde dentro? La calma que todavía no tengo. La compasión que todavía no practico con regularidad. La presencia que todavía no me doy. Cada una de esas cualidades, cultivada conscientemente, produce más felicidad real que 10 experiencias buscadas desde la urgencia de no tenerla. Hay algo que resulta paradójico cuando se experimenta. Las personas que menos persiguen la felicidad suelen ser las que más la experimentan. No porque tengan una vida sin problemas, sino porque han construido un estado interior desde el que los problemas no destruyen el bienestar de fondo. Han dejado de poner la felicidad al final del camino y han empezado a encontrarla en el camino mismo,
en la calidad de atención que le dan a lo que hacen, en la calidad de presencia que llevan a las relaciones, en la calidad de cuidado que se dan a sí mismos cuando el día es difícil. Hay un dato sobre esta inversión que los maestros budistas conocían y que la psicología moderna ha confirmado de múltiples formas. La búsqueda directa de placer o felicidad activa un mecanismo de adaptación hedónica que hace que cada logro se normalice rápidamente y requiera ser reemplazado por otro. El trabajo de cultivar cualidades interiores no activa ese mecanismo. Las cualidades cultivadas permanecen, se integran, forman parte de quién eres. Y eso produce una base de bienestar que no necesita actualizarse constantemente para seguir siendo real. La inversión. No busques la felicidad. Cultiva la paz. La felicidad viene sola cuando tienes suelo donde crecer. La última inversión tiene una dimensión relacional muy concreta y es una de las que más personas podrían aplicar hoy mismo y ver resultados en días. Cuando queremos que alguien nos entienda, el instinto es hablar más, dar más argumentos, explicar más, añadir más contexto, como si la comprensión llegara en proporción a la cantidad de palabras. Pero casi siempre ocurre lo contrario. Cuanto más habla alguien para ser entendido, más se centra en sí mismo y menos en la persona que tiene delante. Y cuando estás centrado en ti mismo en una conversación, la otra persona lo percibe. Siente que no está siendo escuchada, que la conversación es en realidad un monólogo con audiencia. Y desde ahí, la conexión no puede ocurrir. Buda enseñó el recto habla como uno de los pilares del camino budista, pero junto al recto habla, enseñó algo que pocas tradiciones han subrayado con igual énfasis: la escucha correcta, la capacidad de estar genuinamente presente con quien habla, de escuchar no para responder, sino para entender, de callarse lo suficiente como para que el otro tenga espacio de decir lo que realmente quiere decir. La inversión. La próxima vez que estés en una conversación donde sientas el impulso de explicarte más, de añadir más contexto, de convencer, prueba lo contrario. Calla, pregunta. Escucha sin preparar ya la respuesta mientras el otro habla. Y observa qué pasa en la calidad de la conexión. Lo que encuentres te va a sorprender. Porque las personas que más se sienten comprendidas en una conversación suelen ser las que más fueron escuchadas, no las que más recibieron explicaciones. Y hay una habilidad asociada a la escucha que los maestros budistas también practicaban: la de hacer la pregunta correcta en lugar de dar la respuesta inmediata. Una pregunta genuina, hecha desde la curiosidad real, produce en el otro una reflexión que ninguna explicación podría producir, porque es el otro quien llega a su propia comprensión, y la comprensión a la que uno llega solo siempre es más profunda y más duradera que la que alguien te entrega ya elaborada. Hay algo que los maestros budistas sabían sobre el silencio que vale la pena recordar: que el silencio correcto en el momento correcto dice más que 100 palabras bien elegidas, y la persona que ha aprendido cuándo callar tiene paradójicamente más presencia en cualquier conversación que la que habla sin parar para no perderla. La inversión: habla menos para que te entiendan, escucha más para que conecten. El silencio atento es la forma más poderosa de presencia que existe. No te voy a pedir que memorices las 7 inversiones. Te voy a pedir algo más sencillo y más útil. Elige una, solo una, la que más reconociste
en tu propia vida, la que más claramente describió algo que llevas haciendo y que no está produciendo lo que buscas. Y durante los próximos 7 días, cada vez que notes el impulso de hacer lo que habitualmente harías en esa área, prueba la inversión. Si es el amor, en lugar de buscar la señal de que te quieren, date algo a ti mismo que necesitas. Si es el valor, en lugar de argumentar tu posición, simplemente vívela sin explicarla. Si es el resultado, actúa con todo lo que tienes y luego suelta sin aferrarte. Si es el respeto, hazte una pregunta sobre cómo te tratas antes de preocuparte por cómo te tratan. Si es la seguridad, admite honestamente lo que no sabes en lugar de aparentar que sí. Si es la felicidad, dedica 5 minutos a cultivar calma, en lugar de ir a buscar algo que te distraiga. Si es la escucha, cállate en el momento en que más quieras hablar. 7 días. Una inversión. Y al final de esos 7 días, observa qué cambió. No en el mundo, en ti. Porque las inversiones no cambian el mundo de afuera de golpe. Cambian la energía que llevas contigo. Y esa energía, modificada, produce contacto diferente con el mundo. Y ese contacto diferente, con el tiempo, trae cosas diferentes. Buda enseñó que el camino de la sabiduría no es un camino de información, sino un camino de práctica. Que entender las inversiones no produce los resultados de vivirlas, y que el único momento para empezar a vivirlas siempre es el mismo, ahora. No cuando tengas más claridad, no cuando las circunstancias sean mejores. Ahora, con lo que tienes, en la situación donde estás. Cuéntame en los comentarios qué inversión vas a probar. No lo que vas a entender o lo que te pareció más interesante. Lo que vas a hacer diferente esta semana. Porque esa es la única pregunta que cambia algo de verdad. Y si este vídeo llegó en un buen momento, compártelo. A veces la diferencia entre seguir haciendo lo mismo y probar lo opuesto es simplemente haber escuchado que existe otra forma. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que van al fondo. Hasta el próximo vídeo.